Bueno, muchas gracias por la invitación. Ok, gracias. Primero que todo, quiero darles las gracias por la invitación a Pedro Gómez y a María Fernanda del Grupo de Educación Matemática y Análisis Didáctico que me extendieron esta invitación para dar esta presentación esta mañana. Voy a hablar de un proyecto pequeño que hemos estado realizando con uno de mis estudiantes, Sergio Celis, que es un chico chileno que está en el programa de educación superior y cuando no tiene nada más que hacer trabaja conmigo. Desafortunadamente no puede estar aquí hoy, pero él les manda todos sus saludos y yo estoy grabando la conferencia aquí para que él la escuche. Em, la otra cosa que debo hacer dos cositas antes de empezar. Hay una, yo imprimí en un PDF las transparencias y se las envié a María Fernanda, así que si en algún momento alguien está interesado, por favor pídanle a María Fernanda, ella me imagino que podrá enviar, ella tiene mi autorización para enviar estas transparencias. Al final tengo unas referencias y si alguien está interesado, yo con mucho gusto le puedo enviar la documentación bien a Pedro o a María Fernanda para que las haga disponible para ustedes. También tengo que agradecer a mi grupo de investigación en la enseñanza de matemáticas en community colleges en la Universidad de Michigan, Anne Colley, Sergio Celis y Lane Landy, Linda Lecran y Tim Whitmore, han reconocer que el trabajo ha sido apoyado por un subsidio de la National Science Foundation a mi programa de investigación. Bueno, entonces aquí yo creo que ya podemos empezar. Hoy les voy a hablar de un estudio pequeño que hemos estado haciendo en mi grupo, que ha surgido como parte de un proyecto largo de recolección de datos acerca de la enseñanza de las matemáticas en los community colleges. El plan para hoy es así. Primero voy a explicar un poquito el contexto que son los community colleges. Yo creo que ustedes pueden saber bien cómo funcionan. Sin embargo, voy a explicar un poquito más y no logré encontrar una buena traducción para este término. Tal vez ustedes me puedan ayudar con eso al final. Después voy a hablar de la teoría central que hemos estado aplicando, que es la teoría de obligaciones profesionales. Voy a describir un poquito el corpus de datos que tenemos, algunos ejemplos de cómo el corpus ejemplifican la teoría de las obligaciones. Y voy a hablar más importante, digamos, del estudio que hemos estado haciendo, que es hacer una comparación entre las obligaciones que profesan los profesores que son de planta y los profesores que son adjuntos en estas instituciones. Bueno, entonces empecemos con la descripción de community colleges. En realidad yo creo que la comparación sería con instituciones técnicas y vocacionales que tenemos en Colombia. Yo imagino que una institución tal como el SENA, por ejemplo, puede ser como un community college de aquí de Estados Unidos. Aunque hay unas diferencias importantes que voy a explicar un poquito más. Lo que es interesante de estas instituciones es que aquí en Estados Unidos estos centros están educando casi la mitad de la población de estudiantes que están haciendo los dos primeros años de un pregrado. Entonces, en vez de ir a la universidad o en vez de ir a una universidad o a un politécnico, los estudiantes empiezan en estos community colleges. Estos colleges han estado a cargo de hacer la remediación en matemáticas y en inglés. Eh, ya las universidades poco a poco se han empezado a desentender de hacer remediación. Otra característica importante es que para los maestros hay una carga de enseñanza muy alta. En promedio ellos enseñan más o menos 15 horas por semestre, pueden ser entre 3 y 4 cursos. Y aquí en Estados Unidos en un año se pone 3 semestres, el invierno, el verano y el otoño. Entonces, si ponen a pensar, son muchísimos cursos los que estos maestros enseñan.
Y otro rasgo interesante es que por cada profesor de planta hay en promedio 4 profesores adjuntos, profesores que no son de planta, que están enseñando 1 o 2, 3 cursos, y ellos principalmente están a cargo de enseñar los cursos remediales. Los colleges aquí tienen varias funciones que son bien distintas. Como dije al comienzo, entrenamiento vocacional y técnico, eso es una función muy importante. También ofrecen cursos que se llaman de enriquecimiento personal. Digamos que usted quiere tomar una clase de yoga, entonces va allá. Quiere tomar una clase de apreciación musical, entonces va y toma la clase. Quiere tomar una clase de arte. Entonces también ofrecen estos cursos para la comunidad. Por eso es que se llaman community colleges, porque se suponen que tienen que servir las necesidades de la industria y de la comunidad en términos artísticos, digamos. Pero también ofrecen los 2 primeros años para hacer una transferencia a un programa de pregrado en una universidad acreditada. Entonces usted puede empezar a hacer los 2 primeros años del programa de ingeniería y después transferirse a una universidad y terminar el programa de ingeniería en esa universidad. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hacer eso y no empezar directamente en la universidad. Una de las razones es que es la conveniencia de estar cerca. Los community colleges hay muchísimos, hay más de cerca de 1.200 en el país y entonces están muy cercanos a la comunidad. Entonces usted no tiene dinero para irse a una universidad que queda 3 horas, pero tiene el community college cerca, entonces usted toma las clases ahí, después cuando ya haya completado su primer ciclo se va y termina en otra universidad. Entonces es muy conveniente por eso. También proveen un grado básico, que es lo que se llama aquí el Associate's Degree, que son 2 años también, pero que da muchas oportunidades de trabajo en cosas generales. Y también ofrecen reentrenamiento. Aquí en Michigan, por ejemplo, ha sido tradicionalmente un estado dedicado a la manufactura de automóviles, con el problema tan grande que se tuvo de que los trabajos se fueron a China y a otros países. Entonces hubo una gran cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y tuvieron que empezar a buscar otras maneras, otros trabajos y entrenarse. Ese tipo de reentrenamiento también se hace en los community colleges. Muchos community colleges también se encargan de la alfabetización de adultos y eso es algo que las universidades no hacen. Otra característica es que las clases son pequeñas. Hay a lo más 25 estudiantes en los cursos remediales, máximo 30 en los cursos que son universitarios. Entonces, si ustedes piensan en una clase como cálculo, que en una universidad puede tener hasta 200 estudiantes, muchos estudiantes deciden que es mejor tomar una clase de cálculo con 30 estudiantes y no con 200, y esa es otra de las, digamos, ventajas que tienen. Como dije, otro rasgo muy importante es que tienen admisión libre. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de requerimientos para inscribirse, no hay competición, no hay competencia, no hay exámenes de admisión. Eh, Son en general muy baratos, económicos para la gente para poder pagar y como dije antes, están en la localidad. Esto implica que hay una gran diversidad de estudiantes en términos de cuán bien preparados están. En general tienen poco prestigio, pero a mí me parece que no es realmente muy merecido el poco prestigio que tienen. Bueno, les voy a mostrar una am, progresión del curso, de la secuencia típica de cursos que se enseña en la mayoría. Hay muchas divergencias, esto es como lo más común. Entonces, aquí tenemos el grupo lo que se llaman los cursos remediales, que puede haber un curso que combina un poco de aritmética y preálgebra, después un par de cursos en álgebra, un álgebra básica, una álgebra intermedia. Estos 2 cursos de aritmética y preálgebra y álgebra inicial pueden permitirle a alguien completar otro curso de matemáticas para estudios generales, o si se hace otro curso acá, entonces estos 3 cursos, una vez el estudiante pasa estos 3 cursos, puede inscribirse en un estudiante más específico, en matemáticas más específica para una carrera, por ejemplo, para ser maestros o para ser un técnico en salud o tomar un curso en probabilidad estadística, etcétera. Pero si hay gente que está interesada en continuar en una carrera técnica, entonces puede tomar estos cursos: álgebra,
o trigonometría, o un curso en precálculo, o un curso combinado de álgebra y trigonometría. Y eso, una vez se pasan esos cursos, se puede tomar. Estos son los cursos que corresponden a los 2 primeros años. Ay, me fui. Voy a hacerle una. Estos son los cursos que la gente son los equivalentes a los 2 primeros años de la universidad. Cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal, cálculo 3 y ecuaciones diferenciales. También puede haber unos cálculos para business o para management, como se dice eso, para administración de empresas, cálculos que no son técnicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es la mayoría de los cursos. La investigación que yo hago está centrada en los cursos de precálculo. Aquí. Ay, perdón, eso no es lo que quería hacer. Pero bueno, esas son las áreas. Yo investigo la enseñanza de matemáticas en community colleges en precálculo, álgebra, trigonometría o estos cursos de álgebra y trigonometría. Y hoy voy a hablar específicamente del curso de trigonometría. Ahora voy a pasar a hablar del marco teórico que hemos estado usando. Nosotros estamos um, usando una definición de instrucción que viene de la um, didáctica francesa. eh, y una de las ideas principales aquí es la idea del contrato didáctico. Básicamente que tanto el maestro como los estudiantes se reúnen, pero no necesariamente porque quieran estar juntos, sino porque estar juntos es un requisito del trabajo que hacen. Tanto el maestro como el estudiante y las matemáticas, aquí estoy leyendo, están juntos en virtud de un contrato implícito que determina muchas de las acciones que suceden en la clase. Entonces, este contrato implícito eh, identifica el contenido como algo que existe, digamos, en algún lugar fuera del estudiante y del maestro, pero que se supone que los estudiantes lo tienen que aprender y que se supone que el maestro le va a ayudar. Este contrato hace al maestro responsable de que el estudiante adquiera ese contenido y hace al estudiante también responsable de participar de las actividades que el maestro ha organizado, incluso aquellas que se han diseñado para que el estudiante demuestre que ha aprendido. Entonces, otra definición importante aquí es la idea de las normas, que son estos principios que definen la manera en que los individuos producen y reproducen estas hipótesis que estamos haciendo aquí, estos 3 puntos que estamos haciendo acerca del contrato. Lo que es interesante, y aquí es donde viene la teoría de las obligaciones profesionales, es que existen otras limitaciones que modifican este contrato. Son obligaciones que atan al maestro a, digamos, varias fuerzas que están fuera de este rol que está jugando él o ella con los estudiantes. Entonces, aparte de estas normas que regulan este contrato, es decir, las normas que hay un contenido que hay que aprender, que los estudiantes tienen que aprender ese contenido, que los maestros tienen que enseñar el contenido, que los estudiantes tienen que hacer lo que el maestro diga, etc. Existen otras obligaciones, otras limitaciones, digamos, que modifican el contrato. Nosotros llamamos a esto obligaciones y lo que nos ayuda es a vincular las acciones que el maestro hace con elementos que son externos a la relación establecida en el contrato. Entonces voy a hablar ahora de un poquito más de estas obligaciones. Um, Se han identificado 4 y esto es trabajo que ha hecho Patricio Herbst, aquí también un colega mío en la Universidad de Michigan y Daniel Chazan en la Universidad de Maryland. Patricio Herbst ha trabajado con geometría y Daniel Chazan ha trabajado con álgebra. Y ellos proponen que hay 4 tipos distintos de obligaciones profesionales. La primera es una obligación que el maestro tiene hacia el individuo. En este sentido, lo que quiere decir es que el maestro reconoce que los estudiantes pueden tener
eh, composiciones, digamos, físicas y psicológicas que son distintas. Y, y si se asume que los estudiantes han sido colocados, digamos, han pasado los prerequisitos del curso que deben estar en el curso, eh, igual ellos pueden tener muchas diferencias en su preparación inicial o anterior y pueden responder de distinta manera a lo que se hace en la clase, pero a pesar de eso tienen derecho a que el maestro les explique las cosas, pero ellos, los estudiantes también tienen derecho a estar aburridos o a no querer hacer el trabajo o a estar entusiasmados. Entonces ese tipo de actitudes que los estudiantes tienen como individuos pueden ejercer una influencia en cómo los maestros hacen sus acciones en la clase. El segundo grupo el segundo tipo de obligaciones es hacia el grupo de los estudiantes que están en la clase, no como individuos, sino como grupo. El maestro es responsable de que no está enseñando a Pedro o a María Fernanda, sino que está enseñando a un grupo de gente que todos vienen con distintas intenciones, que tienen que compartir un espacio, que tienen que compartir el tiempo que están juntos, incluso la atención del maestro. Por ejemplo, el maestro está obligado a considerar que si un estudiante habla los demás tienen que escuchar, o si hay estudiantes que están hablando, eso puede causar interferencia con el resto del grupo, etcétera. Otro tipo de obligaciones están centradas en la institución donde el curso se dicta impone eh, limitaciones. Una limitación muy clara son los horarios o sí, el programa, cómo se organiza un curso durante el día, que se enseña por la mañana o que se enseña por la noche, que solamente son de 40 minutos o que son de 2 horas. Um, el estudiante tiene también, el maestro tiene que reconocer también que el estudiante puede estar tomando otras clases a otras horas y por supuesto que la clase empieza y termina a una determinada hora, no debe pasarse, etcétera. Y en particular, una cosa muy importante es aquí las evaluaciones. El maestro tiene que aceptar, digamos, las regulaciones que el departamento impone acerca del número de evaluaciones que hay que hacer, el número de notas, cuántos parciales, etcétera. Entonces, ese es otro grupo de obligaciones que el maestro tiene, a los que tiene que responder, pero que vienen de por fuera del departamento. Y finalmente, otro grupo son las obligaciones hacia la disciplina, en el sentido que el maestro es responsable de organizar la enseñanza del contenido que se reconoce como válido en la disciplina de las matemáticas. En otras palabras, no se asume que el maestro es libre de decidir o inventarse teorías o teoremas o definiciones, eh, o que cualquier cosa que se haga en la clase de matemáticas es matemática, sino que él está obligado a seguir los parámetros dictados por la disciplina misma. Bueno, estas obligaciones determinan pues principios que garantizan algunas posibilidades de acción, entre las cuales el maestro elige alguna. Y estas obligaciones están determinadas por los códigos de comportamiento de la profesión y por eso es que se llaman obligaciones profesionales, porque se asume que requieren aceptación de parte de un grupo de personas que comparten las mismas responsabilidades. No es una cosa que es idiosincrática de una persona nada más. Y en la teoría en general se asume o se espera que esta aproximación a entender las acciones del maestro en la clase, eh, atendiendo a estas modificaciones del contrato que vienen de parte de este tipo de obligaciones, eh, pueden ser más fructíferas para ayudar a entender cómo cambiar la instrucción. La manera
de hacer reforma ahora tiende a mirar al maestro como un elemento al que hay que cambiarle lo que sabe, que hay que cambiarle cómo cree, y que después entonces vamos a poder ver un cambio en la clase. Nosotros tomamos una aproximación distinta en la que asumimos que las decisiones que los maestros toman tienen una razón de ser y que responden a las condiciones de trabajo en las que está inmerso y que responde en mucha medida a estas obligaciones que son externas al trabajo que él hace en la clase. Eso es para nosotros lo más importante, que no estamos tomando una posición, digamos, cognitiva, individualizada en el maestro, como el maestro es el responsable único culpable, digamos. Es como la mayoría de las cosas, la retórica que se ve en la investigación, es que los maestros no hacen, los maestros no saben, los maestros no tienen, nosotros asumimos una posición en la que decimos, no, los maestros están tomando una decisión muy acertada, tienen en la cabeza, saben bien qué es lo que están haciendo, porque lo están haciendo y están respondiendo a restricciones que a veces los ponen en unos dilemas en donde ellos toman realmente la mejor decisión dadas las circunstancias. Bueno, ahora voy a hablar del corpus original, cómo empezó todo esto. Eh, Con este subsidio que me dieron de la National Science Foundation, logré recolectar muchísimas observaciones de clases de estos cursos de precálculo, que llamo yo precálculo. Recolectamos muchísima información en cursos que llamamos no remediales de precálculo, eh, documentos, programas de clase, libros, hicimos cuestionarios con estudiantes y profesores, entrevistas con administradores, profesores y estudiantes, y cuando hicimos ese primer análisis, notamos un conjunto bien consistente de normas que regulaban la enseñanza de las matemáticas en estas instituciones. Por ejemplo, los maestros hacen muchísimas preguntas. Eso es una cosa que fue muy contrastante con respecto a los cursos que habíamos observado en las universidades, en donde se hacían los maestros y los estudiantes intercambiaban máximo 2 o 3, 10 preguntas a lo más en una hora de enseñanza. En estos cursos en promedio hay 200 preguntas. Hay muchas respuestas de parte de los estudiantes y ellos también hacen muchísimas preguntas. Los maestros, a pesar de la cantidad de tópicos que hay en un curso, los cubren todos. Entonces se pueden imaginar la velocidad a la que van estos cursos en un semestre, que aquí son 14, 15 semanas. Se enseña todo un curso de precálculo, de trigonometría, es bastante intenso. Los maestros son muy conscientes de elogiar a los estudiantes por el esfuerzo y el trabajo que hacen. Una de las cosas que olvidé mencionar al comienzo es que la demografía de los estudiantes que van a community colleges es muy distinta de la demografía de los estudiantes que van a la universidad. Los estudiantes que van a los community colleges usualmente son un poco más grandes, más adultos, tienen hijos, están casados, tienen un trabajo, tienen probablemente toman un curso al semestre nada más, porque es lo único que pueden dar el tiempo que tienen. Entonces ellos tienden a tener una vida mucho más complicada que la vida de los estudiantes universitarios. Otra cosa importante que notamos es que los ejemplos son fundamentales para presentar el contenido. Es una pedagogía basada en los ejemplos. Los maestros dan ejemplos, muchos ejemplos, los estudiantes los copian en su cuaderno y hacen más ejemplos como tarea. Y otra cosa que vimos es que solamente los maestros son responsables de presentar el material. Muy rara vez vimos a los estudiantes ir al tablero o hacer trabajo en grupo. Entonces esto es lo que... Entonces y nosotros usamos esto para formular unas preguntas. Bueno, voy a formularlas acerca de por qué, o sea, qué es lo que hace, cuáles son las condiciones en estos colleges que hacen que estas sean las normas que regulan la interacción en la clase. Las preguntas del estudio del que voy a hablar ahora son estas dos. ¿De qué manera los maestros en estos cursos justifican sus acciones? O
en realidad estamos tratando de investigar cuáles son las obligaciones profesionales que influyen en el contrato que tienen con sus estudiantes y que justifican la aplicación de estas normas. Y la segunda pregunta tiene que ver con si hay diferencias entre profesores de planta y profesores adjuntos, y la razón por la cual esto es importante para nosotros es por lo que dije al comienzo, que uno de cada cuatro profesores, por cada profesor de planta hay cuatro profesores adjuntos. Es una población muy grande de adjuntos y hay mucha gente que tiene muchas dudas acerca de la calidad de estos maestros en la clase, que yo creo que son infundadas también. Bueno, entonces ahora voy a hablarles un poquito sobre el método que usamos para recolectar esta información. Usamos algo también derivado del trabajo de Patricio Herbst y Daniel Chazan, que se conoce en inglés como Breaching Situations y yo traduje como transgresión de situación. La idea es que en vez de hacer una pregunta directa como se haría en una entrevista, nosotros le presentamos al maestro una situación en donde hemos hecho una serie de transgresiones mínimas a lo que nosotros sabemos son las normas de comportamiento en esa clase. ¿Y por qué hacemos esto? Porque eh, se sabe por otros trabajos de investigación en psicología, sobre todo, que nosotros los seres humanos somos muy buenos a dar explicaciones a posteriori. Una vez han pasado los eventos y una vez hemos tomado una decisión y nos preguntan por qué tomamos esa decisión, nosotros somos buenísimos a proveer, en dar una muy buena explicación que probablemente no tiene nada que ver con la decisión, con el tren de pensamiento que nos llevó a tomar la decisión. Y no es que lo hagamos porque seamos malintencionados o porque querramos proteger nuestro ego, es simplemente que una de las tareas más difíciles que hay que hacer cognitivamente es controlar nuestro propio proceso de hacer decisiones, de tomar decisiones. Entonces, en vez de hacer una pregunta directa, después de que hemos observado al maestro hacer alguna acción, confrontamos al maestro con una situación en donde un maestro ha hecho algo y el maestro que observa tiene que decir, no, yo no haría eso. Entonces se le puede preguntar por qué. Usamos animaciones como muñequitos en vez de videos. Y esto también es intencional. Las animaciones nos permiten crear situaciones que no podríamos reproducir en una vida real. Y también, también se sabe que cuando los maestros observan videos de clase, tienden a concentrarse mucho en el maestro y no en las acciones, que es lo que nosotros queremos. O tienden a distraerse por cosas que no son interesantes, como se sientan, quién habla, tal cosa. Y lo otro que hacemos es que hacemos discusiones grupales, reunimos grupos de maestros y los hacemos discutir. Y la razón tiene que ver con la idea de que las obligaciones son profesionales. Nosotros queremos dar cuenta de que cómo la gente responde está apoyado o está rechazado por una comunidad, que los maestros pertenecen a una comunidad en la cual ciertas cosas son posibles o no se deben hacer. Entonces, reunimos a los maestros en algo que llamamos grupos de estudio. eh, y los reunimos a los profesores y los hacemos discutir eventos entre ellos, eventos que aparecen en la animación. Básicamente les pedimos que observen la animación, nos digan qué es lo que es raro, ya voy a hablar un poquito más de esto, y discutimos. Entonces, para este estudio en particular, tenemos dos grupos de maestros, cada uno tiene 10 personas, reclutados de colegios alrededor de la ciudad donde vivo, en Ann Arbor, en Michigan y Ohio. Más o menos representan 14 o 15 distintas instituciones. Un grupo era de profesores de planta solamente y el otro grupo era profesores adjuntos, de nuevo, asumiendo que estos dos grupos de maestros obedecen a diferentes obligaciones profesionales, pues están en distintas profesiones, digamos. Es la misma profesión, pero tienen distinto estatus dentro de la institución.
Las discusiones de las animaciones fueron parte de lo que nosotros llamamos un programa de desarrollo profesional, que consistía de sesiones mensuales en 5 meses, cada una de 3 horas y media más o menos, y donde hacíamos otras actividades de lectura, actividades matemáticas, resolución de problemas y la observación de las animaciones. Eh, ¿Cómo recolectamos datos? Entonces, mostramos una animación a los maestros que ya tienen las transgresiones planeadas, porque violan el contrato de alguna manera. Cuando aparece algo raro o anómalo, los maestros piden parar la proyección. En grupo se habla del problema y se les pregunta qué haría usted aquí o por qué haría eso, y hay un cosito de interrogación patas arriba. Bueno, y les pedimos que nos miramos cuáles son lo que ustedes harían. Entonces mucha gente dice, no, no, me parece que lo que la maestra de la animación hizo está bien. Entonces para nosotros esto es una aceptación de la norma. Los maestros también pueden decir, no, no, eso está mal, yo no haría eso nunca y estas son las razones por las cuales no haría nunca. Entonces eso lo interpretamos como un rechazo de la situación. O los participantes pueden decir, bueno, hay situaciones en donde yo hago eso, pero la verdad es que yo preferiría hacer esta otra cosa. Entonces, de alguna manera aceptan la situación, pero la reparan de alguna manera, como que tratan de hacerla un poquito mejor. En nuestro análisis, nosotros identificamos en las transcripciones de estas discusiones las situaciones en donde los maestros descubren o identifican algo que es anómalo y que no está bien. Eso para nosotros es una indicación de que el grupo o el maestro ha podido identificar una violación a la norma. Ha identificado la norma porque la ha podido violar, porque nosotros la hemos, porque algo en lo que está representado no concuerda con lo que él hace. Entonces él logra identificar algo que no funciona y entonces habla de eso. Eso es el proceso de identificación. En ese momento se les pregunta qué harían diferente, y eso lo consideramos nosotros una decisión o una acción que ellos van a tomar. Y después se les invita a explicar por qué harían eso. Y en el por qué, en la justificación, es cuando nosotros tratamos de identificar la obligación. Una de las cosas que dije acerca, no sé si dije claramente acerca de de las transgresiones de las situaciones o de los breaching experiments, es que se supone que se muestra una situación donde casi todo es igual, pero hay algo que no funciona, algo que sale fuera de lo normal. Es como cuando, cuando se van los países en donde se maneja del otro lado de la calle y todo es igual excepto eso, y entonces la gente tiene que empezar a darse cuenta de que algo está raro y empezar a reorganizar sus conocimientos para decir cómo funcionan las cosas. Esa es la idea del Breaching Experiment. Entonces nuestras animaciones tienden a presentar salones de clase, pero en donde hay cositas raras, cositas como que yo no haría eso, que, que son las violaciones que hemos introducido en el contrato. Lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a mostrar un corto de una de las animaciones que hemos creado. Tiene 2 minutos, dura 2 minutos. Eh, en esta animación la maestra está mostrando un ejemplo de cómo resolver un problema en trigonometría, que les pide a los estudiantes usar las identidades pitagóricas para hallar todas las funciones trigonométricas del círculo unitario de un ángulo que no se conoce, dadas dos de ellas. En la clase anterior, los estudiantes han derivado ya algunas de las identidades pitagóricas y estamos tomando el video justo al comienzo de la clase, justo al comienzo. Entonces lo que a mí me gustaría que ustedes hicieran, yo les voy a proyectar la animación, voy a parar la animación en algún momentito para traducir, porque no está traducida al castellano. Voy a traducir dándoles una idea mínima de lo que el maestro está diciendo, de lo que los estudiantes están diciendo. Y después les voy a dar 2 minuticos para que respondan
en el chat escriban qué cosas raras notaron en la animación. Um, bueno, esta es la tarea matemática. Hay que usar las identidades pitagóricas para determinar los valores de coseno de x, tangente de x, secante de x y cosecante de x, dado que se reconocen los valores para seno de x y cotangente de x en forma de razón. Entonces este es el video. Okay, now you all remember the fundamental identities that we learned before. These are super useful in solving all sorts of problems, and they really make your life easier, right? Because they mean that if you have something like a tangent or a cosecant, you can change it to something else, like using sine and cosine. Sorry. Ah, perdón. No se suponía que tenía que hacer eso, sino otra cosa. Vamos a empezar otra vez, qué pena. Okay, now you all remember the fundamental identities that we learned before. These are super useful in solving all sorts of problems, and they really make your life easier, right? Because they mean that if you have something like a tangent or a cosecant, you can change it to something else, like using sine and cosine. So no me está funcionando lo que quiero hacer, que es que quiero parar la animación en un momentico para hacer la traducción de lo que la maestra dice. La maestra está aquí anotando las identidades que ella llama reciprocals, los recíprocos, y está haciendo un resumen acá. Keep at the tip of our pencil. We're going to practice using these again today, but we're going to use them in a new context, in a new type of problem. Now here we have the Pythagorean identities we saw last class. You need to learn to use these too. So today we're going to work out an example. Pues aquí ella presenta las identidades pitagóricas y está diciéndole a la clase que van a empezar un ejemplo hoy. Van a usar esas identidades para resolver un problema y el problema que ella propone es este. All right, that said, let's look at this. Using the fundamental and Pythagorean identities, find the exact values of the remaining trig functions. All right? So we know sine and cotangent. What are the two we automatically get for free? To do this, look at your fundamental identities. Could you ask that question again? Cosecant, right? It's negative 5/4. And tangent, it's negative 4/3, right? Okay, what's next? Now, we have that sine is negative. Let's do our quadrants here. Sine is negative, so is tangent. We'll use our Pythagorean identities to find the value of cosine. We can already anticipate the sign it will have. Could you repeat that? Positive. Right, it must be positive. Where is the cosine positive? The cosine is positive when the adjacent side is positive. Is that right? And why is that? What do you mean? That's how we learn the ratios. So get through. Does anyone else know the answer? Ok. Esa es la animación. Entonces les voy a dar un poquitico de tiempo, un minutico tal vez, para que en el chat anoten las cosas que ustedes notaron que fueron extrañas. Y después podemos hablar de esto al final de la presentación. Ok. Ujú. Ok, y entonces me tengo que salir de la presentación.
Ahí yo... Listo, qué pena. Bueno, entonces, para hacer un poquito de recapitulación, entonces aquí en la animación, si la puedo poner aquí, em, la maestra aquí presenta lo que ella llama las identidades recíprocas. Ay, es que no sé cómo es eso aquí. ¿No? You can change it to something else, like using sine and cosine. Estas son las identidades recíprocas que yo creo que ustedes reconocen, o lo que ella llama las identidades recíprocas. Y entonces después ella presenta las identidades pitagóricas que supuestamente se hicieron en la clase anterior. Ay Dios, ¿dónde está eso? Aquí va. Aquí están, ella escribe las identidades pitagóricas que se derivaron en la clase anterior. Y ahora va a presentar el problema del día, que consiste en... All right. That said, let's look at this. Using the fundamental and Pythagorean identities, find the exact values of the remaining trig functions. Es básicamente usar las identidades pitagóricas para encontrar los valores de las funciones trigonométricas que no están aquí, que son tangente, cosecante, secante y coseno. All right? So we know sine and cotangent. What are the two we automatically get for free? Aquí lo que ella dice, lo que está diciendo es cuáles son, dado que esas son las identidades que nos dieron, cuáles son las que requieren mínimo trabajo para encontrar las otras. Entonces está pensando, me imagino, en que se puede usar algunas de estas recíprocas para encontrar las opuestas. Y entonces hace una pregunta. To do this, look at your fundamental identities. Could you ask that question again? El estudiante le pide que repita la pregunta y lo que la maestra dice es... Cosecant, right? It's -5/4. And tangent, it's -4/3, right? Okay, what's next? Now, we have that sine is negative. Let's do our quadrants here. Entonces la maestra produce la respuesta que espera y lo que quiere hacer ahora es usar lo que se sabe del signo de esta función trigonométrica para poder descubrir cuál es el ángulo, el cuadrante en el ángulo en donde está el ángulo de la... Sine is negative, so is tangent. We'll use our Pythagorean identities to find the value of cosine, but we can already anticipate the sign it will have. Could you repeat that? El mismo chico vuelve a preguntar que por favor le repita porque no se sabe por qué, pero pide que por favor repita lo que la maestra acaba de decir. Sine is negative. Let's do our quadrants here. Sine is negative, so is tangent. We'll use our Pythagorean identities to find the value of cosine, but we can already anticipate the sign it will have. Ahí es en donde la maestra espera que los estudiantes utilicen lo que se usó en la clase anterior para poder resolver el problema. Could you repeat that? Positive. Y el estudiante dice que por favor repita, y otro estudiante asume que es positivo el signo, y la maestra... Right, it must be positive. Where is the cosine positive? The cosine is positive when the adjacent side is positive. Is that right? And why is that? What do you mean? That's how we learned the ratios. So que tú. Does anyone else know the answer? Aquí dice, la maestra dice, ¿cómo sabemos que el ángulo es positivo? Entonces el estudiante dice, pues porque positivos es el resultado negativo sobre negativo y eso da positivo, el adyacente y el lado adyacente y el lado opuesto son negativos, entonces me da positivo. Y esa no es la respuesta, parece ser que la maestra quiere, entonces vuelve a repetir la pregunta. Alguien dice SOHCAHTOA, que es un mnemónico que se usa aquí para aprenderse el lado opuesto sobre la hipotenusa es el seno, etc.
Y los estudiantes dicen varias cosas y al final ella dice, nadie sabe, alguien me puede decir cuál es la respuesta correcta. Tal vez sea suficiente esto o un poquito más. Está perfecto. Ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es darles a ustedes un poquito de unos ejemplitos de la discusión que nosotros observamos entre nuestros participantes. La norma de la que vamos a hablar es esta, que está ejemplificada, es una de las que está violada en este corto. El maestro tiene que atender a todas las preguntas que hacen los estudiantes. Cuando los estudiantes hacen una pregunta, la norma es, cuando los estudiantes hacen una pregunta, los maestros tienen que responderla. Y como espero que haya sido claro en la animación, la transgresión que nosotros proponemos es que la maestra ignora las preguntas de un estudiante en particular. Entonces, lo que estamos buscando es si los maestros condenan la acción del maestro, es decir, rechazan la situación que proponemos, o reconocen que es posible estar en una situación similar y en ese caso bien hacer lo mismo que hace el maestro o hacer algo distinto, que es una reparación. Y lo que vamos a hacer es mirar las justificaciones que dan los maestros para identificar las obligaciones donde eso ocurre. Entonces, este es el primer extracto. Esto es del grupo de profesores de tiempo completo. Entonces, un M se refiere a un muchacho y W aquí es la moderadora que estaba facilitando la sesión. Entonces, M dice, el estudiante con corbata necesita un audífono. Y la gente se ríe. ¿Así? ¿Por qué? ¿Qué notó que le hace decir eso? Se la pasa diciendo, ¿puede repetir? En mi experiencia, él es un estudiante que está tratando de demorar la clase intencionalmente. Ajá. ¿Este? ¿El que está aquí? El del traje, dice otra persona. Sí, el del traje. Si yo lo aislaría y manejaría la situación después de la clase. Mire, necesitamos cubrir este material. ¿Por qué no se sienta aquí en primera fila y se pone las pilas? Y la moderadora le dice, ¿usted cree que él está causando problemas intencionalmente? Eso me parece. Ajá. Pero sin conocerlo, sin verle la cara, no lo puedo ver bien desde aquí. No está muy seguro, pero él piensa que esa es la situación. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Cuando M dice que el estudiante con corbata necesita un audífono, nosotros interpretamos eso como él tomando partido por la maestra en la animación, de alguna manera aceptando la violación que hemos propuesto, diciendo si está causando mucho problema, yo lo ignoro. Para M, en este caso M, hay casos en que el maestro no tiene por qué estar obligado a responder a las preguntas de los estudiantes. Él asume que este estudiante en particular quiere demorar la clase intencionalmente. Entonces, en estas dos cosas que hemos aquí subrayado, nosotros interpretamos esto como una afirmación que revela lealtad a una limitación institucional que tiene, que es cubrir el material del curso a un paso adecuado. Eso lo interpretamos como una obligación institucional. Después él dice, yo lo aislaría y manejaría la situación después de la clase. Nosotros interpretamos esto como una manera de reparar la situación, es decir, la acepta pero la repara de alguna manera. Pero no usa clase, no usa el tiempo de la clase. Para eso es una confirmación más de que el maestro está preocupado por poder cubrir el currículo que necesita en el tiempo dado. Entonces, cuando él hace esta decisión, cuando él parece tomar esta decisión, no lo hace porque está preocupado por los maestros o por los otros estudiantes sino porque quiere, no es por beneficio del estudiante en particular, aunque eso puede ser que esté sucediendo, pero al hablar de esta manera nosotros interpretamos como que él está más preocupado por cubrir el material, que es su necesidad con la institución. Aquí continuamos, la moderadora dice, bueno, F1 parece que está en desacuerdo, F2 y F3 quieren contribuir algo, y F1 dice, la corbata y las gafas me dicen que es un estudiante mucho mayor, que realmente necesita estar unos cursos más abajo, pero yo no entiendo por qué M dice que es un estudiante problemático. No creo, juzgando por la cara azul. Debería claramente sentarse en el frente, tal como alguien dijo, pero me parece que él es uno de esos que necesita tiempo, y la maestra lo ignora, y va tan rápido.
A veces con cosas así, uno tiene que darse cuenta de que ellos necesitan más tiempo para poder pensar las respuestas. Ellos no van a entender inmediatamente. Entonces, aquí se ve una divergencia con respecto a la posición de N. F1 cree que es un problema ignorar las respuestas, la pregunta del estudiante. O sea, esta persona está rechazando la situación que nosotros propusimos. La maestra de la animación va muy rápido, no les da tiempo a los estudiantes para que el estudiante pueda pensar y responder. Esta maestra no cree que el estudiante sea un problema. Al contrario, piensa que los rasgos que nosotros intencionalmente pusimos, fueron la corbata y las gafas, le hacen pensar a ella que es un estudiante más grande, más adulto, de pronto con más circunstancias y necesita ayuda. La maestra de la animación debería ir más despacio para darle a ese estudiante o a estudiantes como él más tiempo para que puedan procesar la información. Nosotros interpretamos esta discusión como una obligación que esta maestra siente hacia ese estudiante como un individuo. Ahora les voy a mostrar algunos resultados de nuestros análisis. En esta primera columna muestra el total que codificamos. Codificamos un total de 341 episodios en donde había una acción, una justificación, o sea, si había una identificación de una violación de la norma, seguida de una acción que el maestro hacía y seguida por una justificación. En esta primera columna, la clasificación de cuántas de estas fueron obligaciones hacia el individuo, o interpersonales, o institucionales, o disciplinarias, y aquí están los porcentajes relativos. Más adelante voy a hablar de esto. Miremos primero este resultado. Para nosotros es bastante interesante que casi el 40% de las respuestas son obligaciones hacia el individuo, es decir, los maestros están muy preocupados por cómo llegar a cada uno de sus estudiantes en la clase. Esto por un lado no es sorprendente dada la característica de los community colleges como instituciones que se dedican a enseñar y que son clases pequeñas. Nosotros podemos conjeturar que probablemente en clases más grandes, de 200, 300 estudiantes, es posible que los maestros prefieran darle más importancia al grupo en sí en vez del estudiante individual. Nuestra conjetura es que esto refleja que los maestros están muy en contacto cercano con los estudiantes. La otra cosa que es notable es el porcentaje moderadamente alto de inclinación a defender, digamos, las matemáticas y hacer énfasis de que hay que responder, y que la maestra en particular en este episodio, en esta animación, no está siendo muy fiel a las cosas que se hacen en la disciplina. Bueno. Después, otra cosa que nos llamó la atención es el bajo porcentaje, relativamente hablando, de obligaciones hacia la institución. La literatura que nosotros hemos leído presenta a los community colleges, y en particular a los maestros que enseñan en community colleges, como al margen o sujetos a la institución y agobiados por la institución. Y sin embargo, no nos parece, dada lo que hemos encontrado, que ese sea el caso para estos estudiantes, este grupo. Ahora, hemos encontrado algunas diferencias interesantes entre los profesores de tiempo completo y los profesores adjuntos. En primer lugar, esta es la diferencia que nos parece más interesante en términos porcentuales. Los profesores adjuntos, al menos 10% más de ellos, de las justificaciones que dieron, se referían a la disciplina. Si se dan cuenta, las institucionales son más o menos lo mismo, y lo mismo las individuales, pero la disciplinaria y la interpersonal no. Y la disciplinaria es interesante para nosotros, y una de las
conjeturas que tenemos acerca de este resultado es precisamente el estatus, dado que los profesores de tiempo completo tienen la posibilidad de estar en un grupo de maestros con los cuales discuten y piensan las ideas. Tal vez esa es la comunidad a la que ellos, con la cual ellos se identifican más directamente. Los profesores adjuntos no necesariamente tienen esta comunidad porque son profesores transientes, máximo 1 o 2 cursos en el colegio, en la institución, y puede ser que ellos vean la disciplina y sus colegas disciplinarios como su comunidad. Esa es la conjetura que tenemos, pero necesitaríamos recolectar más datos para ver si este es el caso. Una de las cosas que es interesante acerca de los profesores adjuntos en estas instituciones es que la mayoría de ellos pueden tener un tiempo completo, ser ingenieros en una firma o ser abogados o sí, tener un trabajo de tiempo completo en la mañana o durante el día y hacer esto a la noche como una cosa de enriquecimiento personal. Entonces ellos puede ser que lo que pensamos es que puede ser que la comunidad de ellos esté en otro lado y vean la matemática como lo más importante que tienen que hacer. Después esta diferencia es también interesante para nosotros y la única conjetura que tenemos acerca de por qué los profesores de tiempo completo desarrollan más interés, digamos, relativamente alta eh, interés en las interpersonales, en las obligaciones interpersonales, o usan eso como ejemplo, es precisamente porque son de tiempo completo, los maestros están expuestos a muchas secciones durante un semestre, digamos, pueden tener 3 secciones de cálculo y es posible que noten las diferencias entre los grupos en virtud de que están enseñando 3 grupos distintos y ese tipo de cosas influyen la manera en que toman maestros incluso en high school, en secundaria, que enseñan 4 o 5 veces la misma clase. Para la quinta clase del día, la clase es completamente distinta de la clase de la primera hora, porque ya han aprendido mucho del proceso y tienen una relación distinta con los estudiantes. Entonces pensamos que puede ser eso. Bueno, estoy mirando aquí el tiempo, ya casi va a ser 1 hora y tengo unos ejemplos, pero tal vez los voy a, voy a mostrar algunos, porque otra de las cosas que hemos hecho con esto es mirar dentro de cada una de las obligaciones qué tipos de temas han emergido en lo que cómo los maestros hablan. Con respecto al individuo hemos visto preocupación por el conocimiento, por la cognición, asegurarse de que los estudiantes digan lo que piensan, digan lo que saben, que sepan y entiendan. Esa es una bien interesante que aparece aquí en las obligaciones interpersonales. Otro aspecto de estas obligaciones individuales son las emociones. Asegurarse que los estudiantes se sientan bien, que no se sientan avergonzados, que tengan interés y ganen confianza en lo que saben hacer. Entonces, este problema de mandar a los estudiantes al tablero, por ejemplo, ejemplifica eso. Los maestros tienden a no mandar a los estudiantes al tablero porque no quieren hacerlos pasar vergüenza delante de los estudiantes de la clase. Las obligaciones interpersonales, hay un par de temas acá que es manejar el discurso de la clase, asegurarse que todo el mundo escucha, asegurarse que los estudiantes tengan un turno para hablar, o manejar el grupo, que se comporten bien, que haya orden entre ellos. Con respecto a las obligaciones hacia la institución, estos son un par de ejemplos porque hay muchos más. Encontramos bastante evidencia de la importancia de cubrir el currículo y de cómo los maestros deciden si enseñan o no enseñan ciertos tópicos. Algunos maestros deciden no enseñar tópicos porque prefieren darle más tiempo a otros tópicos. Y algunos maestros hablan acerca de, um, de prerequisitos o clasificación inicial, pero no tengo una copia aquí, una cita para esto, pero tengo un ejemplo
con respecto a decisiones departamentales o institucionales sobre la evaluación, el caso en que los maestros se les permite o no se les permite que los estudiantes lleven una hoja de fórmulas a los exámenes. Entonces algunos maestros deciden ir contra la norma porque piensan que ellos tienen autonomía para hacerlo. Con respecto a la disciplina, encontramos un par de temas que uno es importante ser riguroso y preciso en el uso del lenguaje y también en el uso de las herramientas, la tecnología y en la aplicación. Los maestros están muy preocupados porque los estudiantes sepan cómo aplicar las matemáticas en otros cursos. Entonces, esta tablita resume estos temas que hemos encontrado según la obligación. Entonces, con respecto a la obligación individual, hay temas acerca de la cognición, de cuánto aprenden, de su emoción, de cómo se sienten, de cuán diversos son, interpersonal, el manejo del discurso y del grupo, institucional, cubrimiento del currículo, el tiempo que se da a los temas, aplicación de prerequisitos, evaluación inicial. Estos dos temas están en negrita porque estos temas no fueron anticipados por la teoría de Herbst y Chazan, que hicieron su trabajo con estudiantes de secundaria. Nosotros creemos que ahora el contexto en donde es muy importante que los estudiantes sean clasificados de alguna manera para saber qué curso tomar juega un rol muy importante en el proceso institucional y cómo los maestros se aproximan a los estudiantes. Esta es la evaluación inicial de la que hablamos algo. Los estudiantes se registran en el college y toman un examen de matemáticas para determinar qué curso tienen que tomar. Pero también es interesante cuáles son los temas que no están presentes. Un tema que era presente en la teoría de Herbst y Chazan era cómo se comportan los estudiantes en la clase. Y esto no hemos visto nada de eso. Se asume que son adultos, que saben cómo comportarse, que saben respetarse unos a otros. Tampoco vimos cuestiones sobre el manejo del espacio físico, si están en grupos, si se sientan, tiene que ver un poco con el tamaño de los salones y el tamaño de las clases. Tampoco vimos evidencia de prescripciones pedagógicas de cómo enseñar que estén determinadas por la institución. Al contrario, los maestros tienden a decir que ellos son libres de hacer lo que crean conveniente para los estudiantes. Y la otra cosa que no vimos en nuestro corpus es cómo la falta de referencia a cómo se hacen las matemáticas, cómo los matemáticos hacen matemáticas, que son muy comunes en la retórica, en los estándares para la escuela secundaria y primaria, pero no aparecieron en las discusiones que tuvimos con nuestros maestros. Entonces, como conclusiones, pudimos identificar obligaciones profesionales que influyen en las decisiones que toman los maestros cuando enseñan trigonometría y que encontramos que hay maneras distintas en cómo estas obligaciones funcionan entre los dos grupos de maestros. En general funcionan muy parecidos, los temas son bastante parecidos, pero hay diferencias con los profesores adjuntos haciendo más referencias a obligaciones disciplinarias y los profesores de planta haciendo más referencias a las obligaciones hacia la clase. Y creo que eso es todo. Aquí tengo los trabajos que están citados. Como dije, estos están en el PDF que le mandé PDF que le mandé a María Fernanda.